Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy tenemos un tema súper cool, súper importante, que es acerca de el cerebro sano. ¿Qué es un cerebro sano y cómo promoverlo? Y para eso tengo un expertísimo en el tema que tiene uno de los currículums más amplios que yo he visto en mi vida. Doctor, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gigi. Gracias por la invitación. Oh, con gusto. Yo soy Jesús Quetzalcóatl. Me formé como médico cirujano inicialmente. Posteriormente hice una maestría en neurobiología celular y molecular. Después me extendí con el doctorado en neurobiología celular. Y finalmente hice la especialidad en neurocirugía funcional. Y al último, una alta especialidad en neurocirugía funcional y estereotaxia. Nada más. Sí, ya, después ya no había nada más que hacer. Sí, no, y luego estaba aburrido y hice un postdoctorado. No, ¿qué onda con tu currículum? Es muy, muy impresionante. La verdad, desde que lo leí dije, órale, qué interesante. Y es raro el médico, no raro pues, pero es poco común el médico que se dedica tanto a lo académico, como que hace maestrías y doctorados, como a lo clínico, ¿no? Claro. Bueno, en este caso a lo quirúrgico. Sí, de hecho, esa era la intención desde que estaba en el inicio de la carrera. Me gustaban ambas cosas, me gustaba la investigación, pero me gustaba lo humano, el paciente, las personas. Entonces, fue mi forma de combinarlo. Digo, me costó mucho tiempo, pero estoy contento con lo que hago. Qué bueno. Y bueno, para empezar así de una manera muy, muy general, ¿nos puedes platicar qué es, o sea, el cerebro? Todo el mundo sabemos que el cerebro está en la cabeza, pero ¿para qué sirve realmente? ¿Cuáles son las funciones cerebrales? Empezando por ahí. Claro, es muy interesante esto porque no siempre supimos esto. Es decir, hace muchos años las personas pensábamos que teníamos varias emociones o pensamientos que venían en otras partes. Todavía es muy común tener la noción esta de que te amo con el corazón o te amo con todo mi corazón. Esa percepción como sutil de que las emociones están En el corazón. dispersas o en el corazón en otra parte. O en el estómago, O en como el las estómago, las mariposas, ¿no? maripositas. Pero ahora sabemos que el cerebro conjunta tanto funciones cognitivas, es decir, pensamientos e ideas, como emociones. Entonces esas emociones también están ahí. Entonces en realidad abarca toda nuestra vida consciente, todas nuestras funciones automáticas y gran parte de la regulación del cuerpo está ahí. Si pudiéramos dividirlo en grandes cosas, tendremos partes o estructuras, tenemos partes del cerebro que tienen que ver con la visión, otro con la audición, movimiento, pensamiento, planeación, coordinación. Es decir, cada parte del cerebro tiene regulación cada una de estas funciones. Ok. Y entonces el cerebro, como cualquier otro órgano, puede enfermar, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo interesante, porque nuestro cerebro es como un órgano más. De hecho, es un órgano más y está sujeto a cambios, a estrés, a agresiones, a situaciones que pueden enfermarlo a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque esto que nos afecta en el cerebro afecta la función del cerebro, que es lo que acabo de comentar. Las funciones cognitivas, las ideas, pensamientos, emociones, se pueden ver afectados por ver un cerebro que no es sano. ¿Y cuáles son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son aquellas que tienen que ver con el pensamiento, entendido como en términos generales, ¿no? Cualquier cosa que sea pensar, idear, son interpretadas como funciones cognitivas, que incluyen cálculo, previsión, planeación, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria pasada, memoria futura, esencialmente. Todo lo que tiene que ver con pensar. Ok. Y entonces, cuando el cerebro se enferma, todas estas funciones de pensamiento se pueden ver alterar. comprometidas. Exacto. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes del cerebro? Claro. Aquí las enfermedades podemos dividir en igual dos grandes grupos. Enfermedades generales o sistémicas que afectan no solo el cerebro sino otras partes del cuerpo, y enfermedades locales o propias de la cabeza. Dentro de las primeras hay muchas que son muy comunes, por ejemplo, diabetes, hipertensión,
o enfermedad vascular generalizada, desnutrición, obesidad, síndrome metabólico. Ellos son más o menos comunes, enfermedades sistémicas. Ujú. Y enfermedades propias del cráneo o de la cabeza o del cerebro serían problemas degenerativos como Alzheimer, Parkinson, o problemas circunstanciales como un traumatismo, un golpe, un hematoma, una fractura. Okay. Así se pueden dividir. Ok, entonces cada vez la población pues ha ido envejeciendo, ¿no? Por todos estos avances de la ciencia, de la tecnología, de los medicamentos, ahora el ser humano vive más, Así es. ¿no? La esperanza de vida ha aumentado y por lo tanto, como enfermedades que antes pues quizá ni se presentaban porque la gente se moría más joven, Así es. se presentan. ¿Y cuáles son estas enfermedades como las más comunes que se dan a cierta edad? ¿Y a qué edad se dan las degenerativas, neurodegenerativas? Claro, las neurodegenerativas aparecen a partir de los 50 años, en promedio, digamos. A partir de eso se inicia. Y son de poco avance en un avance lento, es decir, avanzan en años, décadas y se manifiestan hasta los años 60 más o menos. Las más comunes son la enfermedad de Alzheimer, las demencias vasculares, las enfermedades de movimientos como el Parkinson. Esas serían las más comunes. El Parkinson y El las Parkinson demencias. es común y las demencias. O sea, que se te olviden las cosas. Bueno, ahorita vemos qué es demencia porque tenemos una pregunta de Marisol Manzárraga, que es una fiel seguidora del programa. Mil gracias, Marisol, que está preguntando en Facebook. Buenos días, una pregunta. ¿Qué tanto afecta el cigarro, el alcohol y el estrés en el cerebro? ¿Las neuronas se pueden regenerar? Bueno, ahí son dos preguntas. Claro, son muy buenas preguntas. Ajá. Hasta hace unas par de décadas se pensaba que no se podía regenerar las neuronas. Ahora ya se sabe que en la etapa adulta sí se pueden regenerar las neuronas. Hay pocos sitios en comparación con los niños, que los niños prácticamente todo el cerebro, todo el tiempo se generan las neuronas. En los adultos quedan unos cuantos nichos, esencialmente 3 nichos donde se generan nuevas neuronas. Entonces sí se puede generar nuevas neuronas en el adulto, sin embargo la cantidad y el impacto es menor que en los niños. Entonces, primera pregunta, si se puede hacer. ¿Y cómo afecta el tabaco, el alcohol? Afecta mucho. De hecho, el tabaco y el alcohol son dos sustancias que frecuentemente están relacionadas con afecciones tanto celular y molecular como vascular. Entonces, estas afecciones vasculares, que son indirectas, afectan lo suficiente como para generar menor aporte de oxígeno, de glucosa, de nutrientes a las neuronas, y eso las afecta indirectamente. Pero también directamente el alcohol por sí mismo, la molécula del alcohol y las sustancias que vienen en el tabaco directamente pueden afectar las membranas de las neuronas y eso hacer que se vayan degradando, se vayan produciendo pequeños daños a largo plazo. Entonces definitivamente afecta. ¿Qué otras drogas, además, a ver, voy a mover tantito el micrófono para que te vean la cara? Muy bien. ¿Qué otras drogas, además de el alcohol y el tabaco, afectan claramente al cerebro? O sea, aunque sean drogas ilícitas. Claro, pues todas, o sea, la cocaína, la marihuana, todas las drogas sintéticas afectan esto. De hecho, estas drogas lo que hacen es unirse a los receptores que normalmente tenemos. Por ejemplo, hay unas moléculas que tenemos en el cerebro que se llaman endocannabinoides. O sea, son receptores específicos para cannabis. Entonces, estos tienen un equilibrio entre la producción y la recepción. Entonces, ese equilibrio es del contexto neuronal, es decir, depende de cómo están nuestras neuronas, es lo que hace que tengamos cierta cantidad de endocannabinoides. Si ponemos en exceso cannabis, lo que hace es perder ese equilibrio de endocannabinoides y por tanto se favorecen algunas circunstancias, pero a largo plazo va afectando los receptores. Entonces, todas estas sustancias tienen efectos sobre este tipo de receptores celulares, de norepinefrina, noradrenalina, etcétera. Ok. Luego, tenemos otra pregunta de tu canal M México. Muchas gracias por comentar. Dice, hola doctores, soy Luis. Mi mamá sufre de olvidar cosas y repetir varias veces las cosas. Tiene 83 años. ¿Qué se puede hacer? Esto es una situación muy común. Claro, este tipo de situaciones en las cuales hay una persona con problemas de memoria, primero hay que ver la causa. Siempre para tratar a una persona con déficit de memoria cognitivo es importante ver de qué tipo se trata, porque el manejo es diferente y lo que se espera, es decir, el pronóstico también es diferente. En este caso lo más recomendable es acudir a
a una valoración, ya sea con un neurólogo, un psiquiatra, un neuropsicólogo. Cualquiera de los dos puede diferenciar qué situaciones existe y después canalizar con la persona correspondiente o hacer los estudios correspondientes. Entonces, siempre ante esa situación, primero saber qué se está tratando, ya un diagnóstico. Ok, tenemos otra pregunta, órale, qué padre que estamos ahorita participando mucho con el público. Dice, saludos a mi muy estimado y recordado amigo doctor Jesús Quetzalcóatl, de parte de un viejo amigo, Osvaldo González, ex compañero de hace unas décadas. Ah, mira. Muchas gracias. Qué bueno, muy bien. Por los saludos, muchas gracias. Esperemos que ya se escuche mejor al invitado, que nos estaban diciendo que había un problemilla ahí con el audio. Ok, la verdad es que todo mundo envejecemos. No es algo que tenemos seguro. Todo mundo, si vivimos lo suficiente, vamos a envejecer. Claro. Y al final nadie, o sea, todo el mundo estamos como en contra de eso, ¿no? Hacemos, y sobre todo ahorita, que hay una cultura de la eterna juventud, de la medicina estética, y al final estamos viviendo más, queremos llegar a más años de vida lo más sanamente posible. Exacto. Nadie quiere llegar a vivir 140 años, pero pues conectado a miles de máquinas y sin saber quién es, sin saber quién lo está rodeando, no reconociendo a su familia. Totalmente. Una pregunta, o sea, de esto que nos preguntaban de, oye, mi mamá tiene broncas de la memoria, se le olvidan cosas, lo repite, ¿qué puedo hacer? Yo entiendo que cada caso, cada paciente es distinto, como en un paciente puede ser un problema vascular, en otro paciente puede ser otro tipo de problemas, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer de manera muy general, que todos podemos hacer, para mejorar la memoria? Que es, yo creo que uno de los miedos más grandes que tenemos la gente, ¿no? De, híjole, ¿y si no me acuerdo quién soy? Exacto. O mis seres queridos. O no reconozco a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás. Qué feo, ¿no? Porque sí, al final estás perdido y rodeado de gente que quieres, y mucha gente lo sufre con sus abuelos, con sus papás. Así es. ¿Qué puedo hacer para prevenir esto? Yo creo que tocas un tema fundamental, que en esto de tener un cerebro sano y un cuerpo sano, lo que hay que pensar es que es una inversión a largo plazo. Es una inversión a tener años 50, 60 sanos, íntegros, con la capacidad de disfrutar la vida y poder tener una calidad de vida. Entonces creo que es una forma de verlo, o sea, algo que finalmente vamos a llegar a esos años, pues invertirle a eso es de lo mejor. Y en ese sentido del perder capacidades nos quitaría nuestra propia humanidad, ¿no? Poder pensar, reflexionar, sentir, es muy fuerte esta parte. Particularmente a mí me pasó un familiar muy cercano, mi madre cayó una vez en casa y perdió la memoria a corto plazo. Entonces no se identificaba, no podía identificar quién eran sus hijos, entonces ese sentir es muy intenso. Claro, y más tú siendo neurocirujano. No sé, fue cuando era niño, pero de todas maneras sí me impactó esa vez, claro, cuando era joven, porque dije, wow, ¿cómo es posible que no pueda acordarse de mí? O sea, alguien que se supone que me quiere. Y entonces pasa en ambivalencia, ¿no? Hacia cuando no recuerdas o cuando no te recuerda. Pero bueno, regresando entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es algo parecido a lo que hacemos con el resto del cuerpo. Es decir, los músculos los ejercitamos yendo al gimnasio, la piel la cuidamos hidratando, tomando suficiente agua, no exponiéndonos a radiación, etc. Entonces aquí, en términos muy generales, para el cerebro es algo parecido, es decir, evitar cosas que dañen el cerebro, sustancias tóxicas, agresivas, darle una muy buena cantidad de sueño, lo fisiológico, que en una persona adulta son entre 7 y 8 horas, dependiendo de cada persona, una buena hidratación a las neuronas, que es consumir suficiente agua, que son más o menos 7, 8 vasos al día en una persona adulta, a comer saludablemente y de manera equilibrada. Esto incluye micronutrientes, macronutrientes, vitaminas y minerales, porque de todo eso lo que requieren las neuronas para poder trabajar. Entonces, prácticamente es qué consumimos, cómo usamos y cómo descansamos. Esos serían los pilares generales de esto. Ok, a ver, resolvemos otra pregunta. Lucio Nieto, hola, él es fan destacado. Qué bueno que estás en el programa. Dice, ¿qué tanto contribuye la alegría o motivación para atenuar el deterioro cerebral? Mucho, contribuye mucho. Buena pregunta. Sí, hasta hace un par de décadas, 10 años, algunas actividades que parecían con impactos subjetivos sobre la calidad de vida de nuestra mente, por ejemplo,
parecía que no tenían un reflejo biológico, pero él sabe que sí, el estado de ánimo, la interacción social, el tener personas con las cuales platicar, dialogar, por una parte, y otras cosas como hacer ejercicio, meditar, ya se ha medido que tienen cambios en los niveles de neurotransmisores, niveles en las ondas cerebrales y niveles incluso en la neurogénesis. La gente que hace más ejercicio genera un poco más de neuronas en la etapa adulta y eso facilita que tengan mejor aprendizaje, mejor memoria, mejor humor, mejores funciones tanto cognitivas como emotivas. Entonces esas funciones de Órale. interacción social, de interaccionar con amigos, tener una vida social saludable, realmente saludable, no ficticia, sino que te sientas a gusto con tus amigos y hacer ejercicio genera cambios biológicos en el cerebro. Yo tengo una pregunta respecto a eso, más ahorita que estamos pues tanto en redes sociales, que puedes tener a 1000 amigos en tu Facebook, a 2500 amigos en Instagram, pero quizás estás encerrado en tu casa, más en estos momentos que vivimos de cuarentena. Ahorita, por lo menos en la universidad, ya estamos regresando a total presencialidad casi, no del todo, pero como dices, redes reales, pero estas redes que al final son digitales, que están en otro plano, no físico, ¿cómo es que afectan a la memoria? ¿Cómo proyectas tú que van a afectar en el futuro? Pues ya que al final, aunque sí nos dan esta sensación de apoyo y que en un momento que tuvimos que estar encerrados, pues si es lo único que tienes, pues qué bueno que lo tenemos. Qué bueno que lo tenemos. Pero ya que esto deje de suceder, que cada vez salgamos más a la calle, que cada vez convivamos más, ¿cómo es que afectan las redes sociales en esta parte de este apoyo social? Afectan violentamente, es decir, este sentido de inmediatez o de rapidez o de cantidad de seguidores hace que la calidad de las relaciones no sea tan fuerte como una relación a lo mejor personal. Y no quiere decir que tenga que ser así, es decir, puede haber relaciones digitales muy fuertes, es decir, gente con la cual dialogas diario, cosas importantes, cosas que te importan, cosas que te impactan, y puede ser una relación social a distancia en otro país, etcétera. Ok, ahorita seguimos con este punto porque la verdad se me hace muy interesante, pero nos tenemos que ir a un pequeño corte y en un momento regresamos. Excelente. Ok, seguimos en el live, pero nos fuimos a un pequeño corte en radio. Si tienen preguntas que nos quieran hacer durante el live, se las Adelante. agradecemos muchísimo, ya que nos enriquecen el programa un montonal y a mí me encanta estar contestando preguntas. Entonces, ay David, ¿me podrías pasar el teléfono de la cabina? Por WhatsApp para... me voy a olvidar. Yo necesito hidratarme, tomar vitaminas para que el cerebro no se me seque. Gracias. Para promover que llamen a la cabina aquí de Radio Anáhuac y nos hagan preguntas. A ver, uy, qué emoción que tenemos a tanta gente conectada. ¿Dónde lo ves tú? Acá. Ah, ya. Es que generalmente cuando es en vivo, como es lunes a esta hora, Sí, tiende a ser difícil que se conecte. Y mucha gente lo ve después y comentan después, pero en vivo no es tan fácil. Claro. Lo bueno es que se queda grabado. Sí, eso está padre. Entonces háganos muchas preguntas. Ah, el doctor Héctor Romo, saludos. Saludos, mi estimado doctor. Él fue como nuestro Big Brother de los que fue el primerísimo de ese laboratorio. Ay, qué padre, Big Brother Héctor Romo, muy bien. Sí. Compañeros de doctorado, ¿no? Ajá, él acababa, yo empezaba. Ah. Muy bien, perdón, seguimos en el corte comercial. Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy tenemos al doctor Jesús Quetzalcóatl Beltrán, quien es neurocirujano con un chorro de grados académicos, maestría, doctorado, alta especialidad. Tiene todo el currículum. Nos está platicando acerca de cómo tener un cerebro sano, la importancia
de que nuestro cerebro, el único que tenemos, nos dure el mayor tiempo posible, lo más sano posible, cuidando la memoria y otras funciones cognitivas que nos explicaba, son funciones del pensamiento, ¿no? Entre ellos está la memoria, que es algo que a todos nos da miedo perder, sobre todo con el paso del tiempo, con la edad, y que las redes de apoyo nos sirven muchísimo para mantener el cerebro sano, que las redes sociales son una amenaza violenta. Sí, no, o sea, son una amenaza cuando tenemos relaciones que no son eh, reales, que no son sólidas, pero cuando tenemos relaciones fuertes, sólidas, a través de una red social, por supuesto que nos ayuda. Ok, no, claro, que es importante que si una persona, digamos, no se puede mover de su casa, no puede salir, como nos pasó en la cuarentena, pues el hecho de tener estos Zooms y platicar con nuestra familia, pues Claro, nos ayuda. Si no puedes entrar a ver a alguien al hospital, pues puedes tener una videollamada y eso pues te da cierta tranquilidad, al final totalmente. sigues comunicándote, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir resolviendo preguntas, nada más les recordamos que el teléfono en la cabina, por si quieren llamar, es 55 30 88 16 70. Entonces, a ver, a ver, vámonos con Lucio Nieto. Dice, en las redes se publican muchos ejercicios, tal como textos incompletos, búsquedas de alguna letra entre muchas, además de recomendaciones de practicar juegos como el Sudoku, etcétera. ¿Esto realmente sirve? Muy buena pregunta, porque todo el mundo dice, juega ajedrez, Sí, claro, o aprende tal un cosa, ¿no? idioma. Sudoku, o palabras escondidas, crucigramas, Sí, ¿no? crucigramas. ¿Esto sí sirve para mejorar la memoria? Hay dos respuestas para esto. Una, no se ha medido, así es. Se asume porque se sabe que si tenemos actividad neuronal, actividad cerebral, si leemos, si pensamos, hacemos matemáticas, funciona. Eso sí se ha medido. Específicamente para cada uno de estos juegos, etcétera, no se ha medido. Entonces habrá que medirlo. Pero lo que sí se puede decir es que estas son unas formas, digamos, sencillas de cosas más personales que sí podemos hacer. Es decir, lo que se trata es tener las diferentes partes del cerebro activas. Es decir, la parte que tiene que ver con la coordinación, que tiene que ver con el cálculo, que tiene que ver con la visión, etcétera. Eso tenerlas activas. Y eso lo podemos hacer con cosas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, a lo mejor a mí no me gusta el sudoku o no me gusta el ajedrez, pero me gusta salir a pasear con mi perro y ponerle trampas o juegos. Ujú, O me gusta ir al gimnasio y me gusta escuchar música. ujú. Entonces puedo escuchar música en el gimnasio o un audiolibro en el gimnasio. Es decir, el punto es tener diferentes modalidades activas, es decir, sentidos, vista, tacto, visión, cálculo, audición, etcétera, y tenerlas interaccionando y haciendo una tarea. Y eso puede definirse con una tarea que nos pueda gustar, que es más conveniente. Ok. O sea, mantener el cerebro activo con algo que nos guste. Ajá, sobre todo con algo que nos guste porque va a ser más agradable y más fácil de hacer. Y también retarnos, ¿no? Algo que nos cueste trabajo. Sí, ese es el objetivo del ajedrez y del sudoku de los juegos, que lo que se supone es que son algo que no es fácil de hacer y esas pequeñas dificultades son las que mantienen con una actividad o en un buen nivel a las neuronas. Como retándolas. Exactamente. Algo así como el ejercicio, ¿de qué te sirve levantar una pluma en el gimnasio? Pues no te va a hacer. Requieres un poquito de peso Claro, hacer músculo, pero acá es como hacer o músculo resistencia. cerebral, ajá. Sí, sinapsis se llama en el cerebro. Hacer Ok, sinapsis. hacer sinapsis cerebral. A ver, Marisol Manzárraga nos comenta, cómo puede uno diferenciar entre demencia senil, microinfartos cerebrales y Alzheimer? A mi papá se le olvida cerrar el refri y pensábamos que era por la edad y resultó que eran infartos cerebrales. Sí, en esto, para cada enfermedad hay criterios diagnósticos. Es decir, hay una lista que se hace cada especialista y con esa lista, cada vez que se cumplen los criterios, se hace el diagnóstico específico. Algunos son de exclusión y otros son con estudios específicos. Por ejemplo, para el caso de las demencias vasculares, se tiene que hacer algún estudio que tenga que ver con el flujo sanguíneo. Puede ser una angiografía contrastada o una tomografía fina con contraste o una resonancia magnética con contraste, etcétera. En eso se van a ver los tipos de lesiones, dónde están y eso por relacionarlo con los síntomas del paciente. Entonces, por una parte. Entonces, en esencia son criterios, o sea, son estudios y una evaluación clínica de un especialista para decir qué tipo de patología se trata. Claro, porque además, o sea,
digamos, yo lo veo mucho o como que con temblores, ¿no? Hay gente que le pueden temblar las manos y los temblores pueden ser de muchísimos orígenes, Claro, ¿no? O sea, no alguien que tiemble vas a decir Parkinson, claro, a o sea, hay que todo ser mundo más que tiemble. Claro que no, o sea, hay muchísimas patologías, hay muchísimas causas, causas. puede ser inclusive tomé mucho café, Sí, ¿no? O sea, en puede efecto, ser así. Entonces, no se puede hacer un diagnóstico general a toda la población de que se le olvidan las cosas, ¿no? definitivo. Y hay gente que por estrés o falta de concentración se le olvidan las cosas, pero realmente es porque nunca las retuvo bien y eso es común en gente joven, Así es. ¿no? Que vivimos muy acelerados, entonces ni te estoy pelando y entonces ahí se me olvidó y se me Y olvida ya no todo supe. porque me la vivo así, pues, no sé, a tope y entonces es que no me acuerdo de las cosas. Bueno, es que de entrada pon atención. La Sí, atención definitivo. es un hecho que pues es importante, ¿no? A ver qué más. Dice Gigi, saludos desde el Istmo. Oh, Istmo. Saludos, Faustino, qué gusto tenerte en el programa. Eh, Héctor Romo pone, yo estoy viejito. Ok. No, claro Y, que no, Héctor. y David Zambrano pone, saludos, Doc. Pues saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios. Em, Otra vez que no se escucha tu voz. Ok, me estoy acercando un poco más, a ver si. Sí, es yo creo que a la compu nada más. Pero muchas gracias por todos los comentarios que nos han puesto. Los invitamos a seguir comentando, a seguir preguntando ahorita que tenemos al invitado en vivo. Y otra vez, si quieren llamar a la cabina, el teléfono es 55 30 88 16 70. Entonces, hablamos de la memoria ahorita y de algunas cosas que nos pueden servir para no perder la memoria o retardar esto, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que está la carga genética. Sí, en efecto. Si todos en tu familia han tenido Alzheimer, Es muy probable que te dé. es muy probable que te dé por más sudokus que hagas, por más vitaminas que tomes y por más ejercicio que hagas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nuestra carga genética. Así es. Pero, por ejemplo, en cuestiones de, más bien de esto que estaba yo hablando, de que con la edad se tiembla, se tiene temblorina, hay temblores normales, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, es que esos son temblores normales de la edad, y yo digo, es que temblar no es normal, ¿no? Ajá. A ninguna edad, pero hay gente que se acostumbra o que lo ha visto tanto en su familia, que a cierta edad empiezan a, que dicen, pues es normal de la edad. Claro. Hay una clasificación de temblores de momentos anormales. Y dentro de esta clasificación sí hay un apartado para temblor fisiológico. Ok. Y esa se presenta independientemente de la edad. Es decir, alguien con un evento muy estresante, emocionalmente muy intenso, sí puede presentar temblor. Y eso es esperado, es normal. Hay también una variante de temblor fisiológico que se está exacerbado por alguna sustancia en el medio. Casi siempre es café o alguna otra cosa parecida. A mí me ha llegado a O pasar. Red Bull, por ejemplo. O por falta de sueño, ¿no? Por falta de sueño. A mí Ese sí. se llama temblor fisiológico exacerbado y es Ah. por sustancias o por algo más. Entonces también es considerado esperado, no normal, pero sí es esperado, es explicable. Sí, si estás posguardia con tres cafés encima, seguro vas a temblar. a mí me llegó a pasar. Exacto. Entonces, esos son presentes. Y si hay, entonces en ese sentido, si hay un temblor fisiológico, si hay un temblor normal, pero cuando no pasa esto, es decir, cuando dormiste bien, no tomaste mucho café, no tienes un evento emocional muy intenso y así estás temblando al hacer una tarea cotidiana como mover un vaso, Escribir. comer, escribir, eso ya no es normal. Eso ya hay que ir con un especialista para ver de qué se está tratando, porque no es normal que una persona, aunque sea grande, tenga temblor. Y mucho menos si es joven, ¿no? No, mucho menos si es joven, definitivo. Ok. Tenemos aquí una pregunta de David Zambrano. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Parkinson y Parkinsonismo? Claro, el Parkinson es una enfermedad característica, tiene 4 signos cardinales y tiene criterios. Y esencialmente la diferencia con Parkinsonismo es que el Parkinson no tiene un origen extra, es decir, sale solito por un problema neuronal, que las neuronas empiezan a morir y aparece el Parkinson. El Parkinsonismo es muy parecido al Parkinson, tiene síntomas muy parecidos, temblor, rigidez, etcétera, pero la diferencia es que hay algo que lo está causando. Puede ser antecedente de ciertas drogas, golpes como Mohamed Ali, que fue boxeador, él tiene parkinsonismo por el antecedente de los golpes en la cabeza.
alguien que tuvo un infarto cerebral por otra causa, alguien que tuvo un accidente, alguien que tuvo un tumor en esa zona, etcétera. Entonces es Ahora, un tipo de Parkinson que tiene una causa asociada. Ese es el parkinsonismo. ok. Ok, entonces hay muchísimas otras patologías, pero ¿cuáles son las más prevenibles? Las más previsibles son las que tienen actualmente asociadas a las cuestiones degenerativas, es decir, lo que se asocia con síndrome metabólico, con hipertensión, con infartos, con diabetes, con todo esto. Porque esos son, aparte de que son muy manejables por nuestro estilo de vida, las cosas cerebrovasculares son todo un capítulo en la patología cerebral. Entonces, simplemente con disminuir los riesgos vasculares, estamos disminuyendo las demencias vasculares, los temblores esenciales vasculares, los infartos, las aneurismas, las hemorragias, todas esas se previenen solamente teniendo este equilibrio en la parte vascular. Ok, a ver, Dani Martínez Aramburu. Hola Dani, gracias por estar en el programa. Dice, ¿qué efecto tiene el aislamiento social y el mayor uso de pantallas en el cerebro? Híjole, a mí esto se me hace una excelente pregunta, Claro, porque claro. yo me la vivo enfrente de una pantalla. Ahorita vamos a contestar esta pregunta de Dani, pero nos tenemos que ir un pequeño corte y en un Enseguida. momento... perdón, hay una llamada, hay una llamada. Ah, qué bien. Súper. Bueno, hola Claudia. Hola, Clau. Ajá. Claro. Ok, Claro, ahí lo más recomendable es primero lo básico, es decir, alimentación, hidratación, sus medicinas, su presión arterial, su glucosa, toda la parte médica que esté cubierta. Y ya que esté cubierta esa parte, estimularlo y tener la interacción lo más frecuente y todo el tiempo que se pueda. Es decir, que la gente le hable, la gente que lo conozca le hable, le muestren cosas, le muestren fotos, platiquen de él cosas que le interesan, etcétera. Lo menos posible que sean cosas pasivas, es decir, que esté solito viendo la tele, que esté solito eh, viendo algún video, etcétera. Lo que él necesita es estimulación, que necesita escuchar, que necesita oír, dialogar, estimular, platicar. Todas esas interacciones facilitan que su cerebro, las partes que están todavía conectadas, refuercen esas conexiones y que pueda tener nuevas neuronas que puedan probablemente ayudarle a su recuperación. no, muchas gracias Al por contrario. llamar. Ok, lo que no se alcanzó a escuchar la pregunta en el live que estamos transmitiendo, pero nos contaba que su papá tuvo una embolia cerebral y entonces por lo tanto perdió bastante memoria, Sí, funciones. funciones en general cerebrales y los consejos que el doctor Jesús le estaba dando era como cómo recuperarse. Una vez que ya hubo una embolia, cómo recuperar lo más que se puedan las funciones de un paciente que haya sufrido esto, porque pueden desde no recordar nada o hasta no caminar o no mover bien las manos o no poder comer. Y entonces ahí es donde la rehabilitación Claro, es pues es fundamental. algo, sí, es fundamental, ¿no? Todo esto toca un tema amplio que se llama neuroplasticidad. Ajá. Hasta antes se pensaba que no era muy relevante en los adultos, pero ahora se sabe que existe y se puede promover. Y se hace justamente así, teniendo primero las bases, buena alimentación, nutrientes, sueño, hidratación. Si alguien tiene diabetes o presión alta, que esté controlada. Y después de eso, ya sigue la siguiente etapa, que es mantener el cerebro activo, estimulado, haciendo tareas, interaccionando, para que eso mantenga las conexiones sinápticas y favorezca un poco la neurogénesis. Claro. A ver, entonces regresamos a la pregunta de Dani Martínez. ¿Qué efecto tiene el aislamiento social y el mayor uso de pantallas en el cerebro? Eso tiene, igual, es un poco ambivalente en el sentido de que el aislamiento favorece durante periodos cortos una concentración en algunas tareas, pero cuando es en periodos largos
esa falta de interacción social, de contacto físico, el simplemente dejar de abrazarnos, de tener pláticas directas, eso se ha visto que sí disminuye la conectividad en el cerebro, incluso disminuye la neurogénesis. Se han hecho experimentos en modelos animales de como animales aislados, sin contacto físico, se vuelven más depresivos, se vuelven con problemas emocionales y cognitivos por no tener suficientes neuronas en algunas partes. Y eso se vio que se ha estimulado por el contacto directo, el ejercicio y demás cosas. Entonces es muy importante manejar el aislamiento social. ¿Y el uso de pantallas? El uso de pantallas en el sentido físico se puede contener muy bien con los tiempos adecuados, distancia adecuada, pero el uso selectivo solamente de estar educado por una pantalla también disminuye el desarrollo o la interacción en áreas cerebrales. Es decir, al preponderar una sola modalidad de estimulación, las demás tienden si no perderse, sí tienden a ser menos eficientes o menos conectadas con el resto del cerebro. Es decir, nuestra audición, el tacto, la olfacción, etcétera, también son importantes y se van perdiendo su relevancia en este sentido. Y la verdad, el uso de las pantallas, algo que mencionabas antes en el programa, es que para mantener un cerebro sano necesitamos dormir, Sí, necesitamos descansar, ¿no? Y es algo que nosotros, empezando como médicos, creo que es lo último que hacemos. Sí. O sea, dormir bien para reparar nuestro cerebro, tener neuroplasticidad, para pues al final tener una buena memoria, todo esto. Y nosotros somos, yo creo que de las profesiones que peor duermen, ¿no? O sea, Totalmente. somos conocidos. Y el uso de las pantallas, de que yo pueda estar con mi celular en la noche, siendo estimulada de mantente despierta, pues al final eso hace que tu memoria falle. O sea, necesitamos estos lapsos de luz y de oscuridad hasta para hormonalmente tener esos ciclos circadianos de descanso y de vigilia. Sí, ese es otro mecanismo por el cual no son recomendables largo tiempo por esto, por los ciclos, específicamente una sustancia que se llama melatonina, que afecta nuestro ciclo circadiano de sueño, y eso favorece que no tengamos un sueño de calidad, como tenemos mucho tiempo viendo pantallas, el celular, el iPad, etcétera. Y el sueño es fundamental. Ahora se sabe que si duermes de manera insuficiente o si duermes pero sin soñar, si tienes ensoñaciones, no tienes un buen aprendizaje. Ok, pues la verdad es que está muy interesante, hemos resuelto muchísimas dudas. Yo recibí mi primera llamada a radio que he recibido en mi vida. ¡Qué bien! Pero nos tenemos que ir a un pequeño corte y en un momento regresamos a que esto que el otro. Súper. ¡Qué emoción lo de la llamada! Nunca habían llamado a la cabina. Me emocioné mucho. Qué bueno. Pero haber sido testigo de tal cosa. Sí, oye. Sí, eres Lucky Charm de llamadas a la cabina. Pero sí hay que ver la manera, David, de que se escuche en el live lo que se escucha en las llamadas. Eso sí, creo que... ¿Me escuchas, David? Porque creo que no sé cómo hacerle, comprar un adaptador. Me encanta que aquí en el Facebook Live están conociendo nuestros problemas técnicos. Pero sí, ha sido muy interesante el programa. Es que yo creo que a la gente en general nos interesa nuestro cerebro y creo que el cerebro es uno de los órganos más misteriosos. Sí, no, misteriosos y importantes. Claro. No, y además dicen como cuando tú dices que el cerebro es el órgano más importante, el cerebro te está diciendo que es el más importante. Soy el más importante. Sí, pero claro, ahí están las emociones, el razonamiento. Es que ya con eso. Y eso es lo que la filosofía, la intelectualidad. ¿Es lo que a ti te encanta? No, es que a mí se me hizo muy compleja. Es que al inicio del programa, yo tengo una maestría en ciencias y mi proyecto fue en neuroinmuno. Y yo le comentaba al doctor neurocirujano que a mí la neuro pues no me gustó. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, pues sí, es que se me hizo muy así intensa, espesa, compleja. Y dije, sí, puede ser muy, muy, muy espesa. Me gusta comunicar. Yo dije, pues lo que me gusta son las redes. TikTok y así. Radio Anagua. Entonces, pero sí está muy interesante. Sí, claro. La verdad, lo que has hecho. Y tenemos muchísimas preguntas. Órale. Ya hay
algunos Ya conocidos. regresamos. Sí, ya vi. Bienvenidos de regreso a Que esto que el otro, a nuestra última parte del programa, un programa que ha sido muy interesante, donde hemos hablado acerca del cerebro, cómo mantenerlo sano, qué es la salud cerebral, cuáles son las principales enfermedades que afectan al cerebro a distintas edades, qué es normal, qué no es normal, qué es heredado, qué no lo es. Y vamos a resolver algunas preguntas que nos están diciendo en nuestro Facebook Live. Dice, bueno, saludos doctora Gigi, doctor Quetzal, muy interesante el programa, muchas gracias, Rosana Vera. Eh, Luego, Norma Elena González. En el caso de una hemorragia cerebral, la pregunta está un Sí, poco ahí corta. podemos hacer dos cosas. Uno, ¿cómo se previene? Y la otra, ¿qué hacer? Ok, sí va. Entonces, primero, ¿cómo se previene? Evitando, afortunadamente los mismos factores conocidos para el corazón son los mismos para el cerebro. Es decir, presión alta, diabetes, colesterol alto, lípidos altos. Eso es lo mismo que afecta al cerebro. Entonces, si tenemos un corazón sano, si tenemos buenos niveles de triglicéridos, buenos niveles de colesterol, buenos niveles de azúcar, buenos niveles de presión arterial, estamos haciendo un bien tanto para el corazón como para el cerebro. Entonces, la forma de prevenirlo es esa, Ok. salud vascular. ¿Y primero, cómo identificarlo? Hay un acrónimo común para la población en general que se llama camaleón, que es cara, mano, lenguaje y on de actívate. Entonces, esto quiere decir que si tienes una parálisis de la cara, del cuerpo, de brazo, es muy probable que tengas un sangrado o una hemorragia cerebral. Así lo identificas. Lo más importante es el tiempo ahí. Una vez que se identifica, muy rápido ir a un hospital, porque las primeras 4 horas son fundamentales para hacer un manejo adecuado a este paciente. Entonces, Claro, todo paciente con hemorragia, sospecha de hemorragia, siempre al hospital. Siempre, siempre, siempre. sí, entre más tiempo pase, pues Menos recuperable. claro. ¿Y cómo se previene? Pues manteniendo los niveles de tensión arterial normales. Tensión arterial, lípidos, Glucosa. colesterol, glucosa, esos son los que esencialmente dañan los vasos sanguíneos. Ok. Bueno, también es importante recordar que con la edad, pues los vasitos se van volviendo también más frágiles. Y tenemos otra llamada. Es el día de las Excelente. llamadas. Ah, pero hay que repetir la pregunta para que en el live nos escuchen. Muy bien. Bueno. Hola, Ivana. Muy Hola. bien, gracias. Gracias. De nada. Claro. Ok, Ivana pregunta que es que la neuroplasticidad, que si tocar algún instrumento ayuda, algún instrumento musical ayuda, o que qué actividades se puede hacer para que haya neuroplasticidad. Entonces digo, yo creo que sería bueno que contestaras, doctor, la pregunta Exacto. empezando explicando qué es la neuroplasticidad. Sí, muy bien. La plasticidad esta neuroplasticidad es la capacidad de cambio del sistema nervioso, del cerebro, de la médula espinal, de los nervios. Esto quiere decir que cuando tenemos un contexto diferente, ya sea que tengamos que aprender algo, un estrés, mayor cantidad de trabajo o durante el crecimiento, por ejemplo, un bebé que se va a convertir en niño, un niño que se convierte en adolescente, este crecimiento genera nuevos compañeros, alimentos, etcétera. Entonces, esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias y que las neuronas, sinapsis y todas estas redes neuronales puedan adaptarse, eso se llama neuroplasticidad. Se pensaba que solamente existía en los niños, en los bebés, y que hasta los 21 años se acababa, ¿no? Y a partir de ahí ya lo que tenías en el cerebro es lo que tenías. Pero ahora se sabe que no, ahora se sabe que seguimos teniendo plasticidad hasta la etapa adulta, hasta la vejez, y seguimos pudiendo adaptarnos. Es menor que en los niños, es muy fácil compararlo como un niño puede crecer, como un niño aprende idiomas, como un niño aprende cosas nuevas a un adulto. Y eso se refleja porque su plasticidad es más marcada. Sin embargo, en la etapa adulta también sucede. Entonces,
En pocas palabras, es esta capacidad de cambiar, de adaptar nuestro cerebro a los nuevos contextos. Y esto sucede, por ejemplo, y sabe que los músicos, la gente que toca piano, la gente que toca algún instrumento de viento, etcétera, esas partes del cerebro que tienen que ver con la movilidad y con la sensibilidad incrementan más la actividad, la porción activa del cerebro para hacer esa tarea. Entonces, simplemente hecho de hacer un tipo de actividad especializada te da más plasticidad en esas zonas. Y la plasticidad en general se puede promover justamente haciendo eso que te interesa. Si a ti te interesa más que tengas un mejor reforzamiento en áreas visuales, pues puedes hacer cosas visuales, leer, cosas que tienen que ver con movimientos, Pintar, quizá. pintar, etcétera, eso te facilita. Si te gusta más, si prefieres más la plasticidad auditiva, escuchar música, componer música, etcétera. Entonces ahí depende de tus intereses y lo que quieras promover. Si quieres promover todo el cerebro, habrá que diversificar, es decir, hacer ejercicio, escuchar música, platicar, escribir, leer, etcétera. Hacer un poco de todo de manera disciplinada para tener cubierto todo el cerebro y tengamos un cerebro activo en todas las regiones. Muchas gracias por tu pregunta, Ivana. Hasta luego. Bye. Ok, seguimos contestando preguntas ahora del Facebook Live. Dice, en cuanto a la memoria, ¿podrían dar un ejemplo de un escenario o situación donde representen algún problema de memoria que ya requiere una valoración formal con un especialista? O sea, ¿qué tan, qué tanto Debe es de tantito, afectarse, ¿no? ¿no? O sea, ajá, exacto, de si se me olvidaron hoy las llaves de mi casa, ya debo de ir al neurólogo o neurocirujano, casi casi, o eso es normal. O sea, ¿cuándo deja ya de ser normal? En esencia, cuando ya afecta tu vida cotidiana o la vida con tus personas allegadas, tu familia, tus conocidos, tus amigos. Cuando ya empieza a ver a alguien en tu familia, tus conocidos que lo nota y es persistente, o cuando tú mismo lo notas y ya te genera problemas inmediatos, eso ya tiene que ser valorado por un especialista. Claro, o sea, dejar prendida la estufa y salirse de la casa y de repente se quemó y es la tercera vez que lo haces. Sí, definitivamente. O con un par de veces ya es suficiente Ah, para ok. incomodar. Con una vez, digo, puedes poner en riesgo la vida de la gente, ¿no? Ok, ojalá eso haya contestado tu pregunta, Diana. Luego, Jennifer Cisne dice, hola, buenos días. Yo tengo el honor de conocer al doctor Quetzal. Le debo mucho por salvarle la vida a mi tío Efraín Martínez de una fuerte caída. Le mando un saludo de parte de Jenny. Ay, qué Muchas bonito, gracias, Jenny. doctor. Qué bonito comentario. Alberto Castillo, que es un fan destacado, dice, si leo en el iPad es malo. No, no es malo como tal, se puede leer en el iPad. Lo que era importante era regular los tiempos, es decir, un tiempo excesivo o altas horas de la noche para disminuir la actividad de la melatonina, eso es lo que hay que cuidar, más que nada la intensidad y los tiempos. Pero leer directamente en el iPad no es malo. Ok, es una buena pregunta porque además cada vez, bueno, me enteré de un amigo de mi hermano que metió a su hija a la escuela y le dijeron, bueno, tiene que traer una tablet, ¿no? Una tablet. Entonces ya desde chiquititos ya Sí, es obligatorio para entrar a la claro. escuela una tablet y es de ¿En qué órale, edad ¿no? fue? Como ella tendrá como 6. 6 años. Ok. Sí, es que hay una discusión interesante entre los neuropediatras, los pediatras y la gente que se dedica a psicología del desarrollo en niños de qué edades son las adecuadas y qué tiempos son los adecuados para estimular a los niños de esa época, porque también no van a crecer en una caverna sin exposición a tecnología hasta que tengan 15 años, tampoco es factible. Sí, menos ahora. Menos ahora. Pero sí, lo que es importante, probablemente lo que se ha visto en los foros de discusión especializados es que hay que equilibrar, es decir, no dejar toda la tecnología para la educación de los niños, pero sí combinarlo con otras actividades, con una interacción directa, etcétera. Claro. A ver, Luis Lex Garfi, ojalá haya dicho bien tu apellido. Dice, saludos doctores, ¿qué estudio o estudios se recomiendan para hacer de manera preventiva para saber cómo que todo esté bien con nuestro cerebro? Muy Esa buena es una muy buena pregunta. pregunta, Muy buena una pregunta. excelente pregunta. Sí, me gustó. Como casi todas las especialidades, es decir, cuando hacemos un check-up cardíaco, cuando hacemos un check-up del embarazo, etcétera, son dos pasos. Uno, ir con el especialista adecuado y dos, ir con hacer exámenes check-up porque hay cosas clínicas que no se detectan con una exploración o con un interrogatorio, pero que sí se pueden detectar con un estudio
paraclínico o un estudio adicional. Entonces aquí probablemente lo más adecuado es ir con un neurólogo o un neurocirujano para checar bien cómo están tus reflejos, fuerza, sensibilidad, interacciones neurológicas, etcétera. Y si todo está bien, probablemente sea un estudio. Uno de los estudios más útiles en fineza y que es menos agresivo con el cuerpo es la resonancia magnética. Pero sí hay que saberle indicar en qué momentos, de qué secuencias, con o sin contraste, etcétera. Sí, o sea, desgraciadamente no existe un estudio barato y fácilmente, ¿no? O sea, que se tenga un resonador magnético en cualquier lado, ¿no? Sí. En todos los municipios de la República, pues no. Definitivamente sí son estudios caros, Y por lo también no cual cualquiera puede hacerlo. interpretarlo también. O sea, Ah, te pueden definitivamente. mostrar una resonancia de cráneo Y tú, y no todos los especialistas pueden. O sea, a lo mejor un internista tendrá una idea, pero no los detalles finos de una resonancia. Y mucho más un cirujano general, ¿no? Cecilia Plaga. Muy pocos pueden leer una resonancia magnética de cráneo. Pues también el estudio y quién te lo puede interpretar bien. sí, o sea, a diferencia de otros estudios que sí son de tamizaje, como una mastografía, por ejemplo, que se debe de hacer después de los 40 de manera anual en las mujeres, el Papa Nicolau, Nicolau. cosas así, no hay, o a poco hay un estudio de tamizaje No. que a cierta edad te debas de hacer cerebral, que No, sería genial. lo más cercano es a la resonancia. Eso Ok. es como lo más cercano. Probablemente complementado con un electroencefalograma, pero creo que la resonancia es lo más cercano a algo de tamizaje. Ok. Ojalá en el futuro tengamos un estudio muy reproducible, muy fácilmente de hacer, costeable, que podamos checar nuestro cerebro, como irnos a sacar sangre es fácil, que podamos hacer algún estudio de imagen pues rápido, barato y que eso lo pudiéramos hacer todos cada año a partir de los 60, por ejemplo. Pero pues por ahora el gold standard pues es la resonancia magnética. Ok, pero eso es una muy buena pregunta. Sí, y eso habla de que habrá este interés en que tener algo sano, ¿no? En el futuro. Ok. A ver, Jennifer Cisne pregunta, ¿qué hace nuestro cerebro mientras dormimos? Esa es también una buena pregunta. Hace dos cosas. Uno, eh, regresa al metabolismo que tiene a niveles basales, porque cuando estamos en la vida despiertos, acumulamos muchas sustancias en la sinapsis y en las neuronas, se acumulan sustancias. Entonces, durante el sueño lo que hacemos es que esas sustancias regresen al torrente sanguíneo y se liberen y no estén ahí acumulándose. Esa es una cosa. Y otra cosa que hacemos cuando dormimos es tener fases del sueño, que son diferentes fases de profundidad con diferente actividad neuronal. Y una de esas fases tenemos ensoñaciones, es decir, tenemos sueños y hacemos actividad subjetiva. Y en esas partes son las cuando consolidamos la memoria. No se sabe bien por qué ahí, ni exactamente qué mecanismos, pero ya tenemos una muy buena idea. Que en esas zonas, en esas partes del sueño son cuando lo que aprendemos en el día lo consolidamos en la sinapsis y ya se quedan de manera fija a más largo plazo. Entonces es muy importante por eso dormir suficiente para poder consolidar lo que vamos aprendiendo en los días previos. Sobre todo en niños que están en la escuela, es importante que duerman para que todos los nuevos conocimientos que están aprendiendo se afiancen. Claro, un tip importante que yo apliqué cuando aprendí esto en mi especialidad es, ok, entonces mejor primero estudio y luego duermo y después al día siguiente me paro. Y no al revés, porque luego lo que hacía antes era, ok, me duermo un ratito, me levanto temprano, 3 de la madrugada, me pongo a leer y después ya me voy a la facultad o al hospital. Pero vi que es mejor hacerlo al revés. Órale. Primero leer, estudiar y luego dormir. Todos los estudiantes de medicina que nos están viendo y escuchando, escuchen Buen este tip, tip. eso. Primero Viene, estudiar y luego duermo. viene de un experto en este tema. Ok, ya casi se nos acaba el tiempo. Tenemos 3 minutos y una pregunta más de Alberto Castillo. Ahora sí, este programa ha estado movidísimo, me encanta. Yo creo que han sido muchísimas dudas resueltas. Dice, en cuanto a tamizaje, ¿se pudieran usar los cuestionarios tipo MOCA para tener un aproximado de funciones cognitivas? Yo En creo que efecto, primero hay que aclarar que de una manera muy breve, claro. qué es el cuestionario MOCA. Sí, los cuestionarios, el MOCA es un tipo de cuestionario que se usa como más sobre este mensaje para funciones cognitivas y hay muchos tipos. Además del MOCA hay más estudios que son breves, es otro muy famoso, el Mini Mental. Entonces, en efecto, sí se puede ocupar. De hecho, más o menos ocupamos en los
hospital de manera selectiva a cierta población, de lo que hacemos, ocupamos algunos de ellos, nosotros ocupamos el mini mental para hacer como un screening inicial de qué es lo que pasa con un paciente que puede desarrollar, o que tiene riesgo de desarrollar, o que está a la edad de desarrollar problemas como Alzheimer o algún tipo de demencia. Sí, o sea, pero eso es cuestionario, eso Sí. no es un estudio de imagen. No es un estudio, es lo que usted comentaba antes. Los dos pilares serían, uno, acudir con un especialista que sepa hacer el diagnóstico de algún problema cerebral neurológico, y dos, si no se detecta nada, aún así hacer un estudio complementario. Pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que llamaron al programa para resolver todas estas dudas, porque hicieron de este programa uno padrísimo, en donde aprendimos muchísimo acerca del cerebro y la salud, cómo mantenerlo sano la mayor parte del tiempo posible. Y pues, tenemos un minuto, algún último mensaje que les quisieras dar a todo el público que nos ve, que nos escucha. Vean su cuerpo como algo que es su único hogar donde están, y a futuro tienen que tenerlo sano, cuídenlo mucho, y eso se hace durmiendo bien, tener una vida lo más saludable posible, tomando suficiente agua, haciendo ejercicio, actividad social, interacciones, etcétera. Eso va a hacer que su cerebro sea bueno, esté bien. Pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 a.m. en Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y hasta la próxima. Bye. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.